Un saludo muy cordial para todos ustedes, queridos amigos que observan este canal Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Bien, nosotros seguimos con el trabajo de la evangelización, de anunciar la palabra del Señor, de fortalecernos en nuestra fe. Y hoy más que nunca, pues necesitamos ese trabajo y ese esfuerzo de conocer mejor la palabra de Dios. La palabra del Señor, pues, es la que nos da a nosotros, pues, toda esa esperanza, la fortaleza, la guía, prácticamente es la presencia de nuestro Señor Dios con nosotros y entre nosotros. Es la palabra la que nos ilustra, nos mueve, ¿no?, a mantenernos en lo que el Señor quiere para nosotros, que es la santidad. Y en ese trayecto de trabajo, de evangelización, pues nos encontramos con palabras muy fuertes del Señor. Palabras que uno dice, bueno, ¿cómo tratamos de entender ese lenguaje que a veces se presenta muy duro? Entonces va uno comprendiendo que no es que sea duro, sino que es real. Es real. Entonces, si lo miramos de una perspectiva actual, entonces es muy duro. Pero vamos sabiendo que la palabra del Señor no cambia, no varía. Y por mucho que los tiempos se modifiquen, por mucho que los tiempos varíen, pues la palabra del Señor se mantiene. Y lo que el Señor dijo ayer, pues se dice hoy y se dirá mañana. Entonces, leyendo la palabra del Señor, escuchando también este texto que voy a traer a ustedes ahora, que voy a compartir con ustedes ahora, pues es bastante fuerte, muy diciente, y nosotros tenemos que mantenernos en esa palabra. ¿Cuál es? Es la segunda carta de San Juan, del evangelista San Juan. Es un solo capítulo, en el verso 7 en adelante dice lo siguiente: en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios. Bueno, escuchamos esto y pues prácticamente este mensaje de alguna manera se puede entender o se entendería que es un lenguaje o una carta, un mensaje de San Juan, prácticamente que riñe con lo que nos enseñan hoy, que es la misericordia. Especialmente cuando dice lo siguiente en el verso 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de clarificar para que se pueda entender mejor esto. Mucha gente piensa que la misericordia es agachar la cabeza, no decir nada, no reprender, no contestar, dejar pasar todo, no poner atención, no entrar en discusión con el otro, recibirlo, hablarle, abrazarle. Pero aquí la palabra nos dice otra cosa. Y entonces no podemos tomar elementos que nos enseñan hoy los teólogos muy modernos, muy inteligentes y santos hombres, ¿no?, que nos dicen que hay que mirar los condicionamientos que había en aquel momento para comprender qué fue lo que quiso decir el evangelista
o el escritor bíblico, que hay que mirar que las cosas van variando, entonces esa palabra pues no se puede entender de esa manera hoy. Entonces, si así son las cosas, pues lo que se dice hoy, pues entonces dentro de 2 siglos va a ser también mirada distinto, y lo que los teólogos modernos nos están enseñando hoy, pues vale 2 pepinos, porque dentro de 50 años aparecerán otros teólogos y van a decir otra cosa. Bueno, entonces cuando uno dice, un momento, a la doctrina clara es esta: Jesucristo no se muda. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega. Y lo que Él dice, pues permanece. Porque todo pasará, mas su palabra no pasará. Eso es doctrina católica. Entonces aquí nos viene San Juan y nos explica lo siguiente: en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido en carne. Eso se vivió en aquella época cuando Juan escribió esto, y se escribió y se entendió así también, ¿no? Porque siempre han venido personas seductoras, ¿no? Con otro mensaje que no es el de Cristo. Una serie de herejías, una serie de componendas al Evangelio, unas interpretaciones sesgadas, unas ideologías distintas, una mezcla de espiritualidades, y entonces se nos pierde aquí. Pues esas palabras son seductoras. Vendrán muchos seductores. En este mundo se han presentado muchos seductores, en este mundo, muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en carne, es decir, que no conocen a Dios hecho carne, al Salvador, al ungido, no lo reconocen como tal. Entonces, claro, y usted lo puede ver, lo puede observar si conoce un poco de historia sobre religiones, ¿no? Sobre gurúes, o gurús, no sé cómo se dice, ¿no? Avatares, iluminados, pensadores, profetas, filósofos, donde no niegan a Cristo, pero lo ponen como un profeta más, como Confucio, o Lao Tse, o Krishna, ¿no? Uno más, ¿no? Eso no es reconocer a Cristo Jesús como el Mesías, como el ungido venido en carne, como el Salvador venido en carne. No reconocen a Jesús como el Mesías venido en carne, y lo vemos. Y hoy en día la misma cosa, incluso dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica se está enseñando eso. No sé si usted lo sabe o no, pero eso se está enseñando hoy hasta en los seminarios. Jesucristo sí, Jesucristo existió, sí, Jesucristo un gran hombre, un ser muy especial, un gran avatar, un gran taumaturgo, ¿no? Un hombre muy bueno, una inteligencia fenomenal, pero que haya sido el ungido, el Mesías, el Salvador, por favor, hasta allá no. Hay que tener en cuenta, es el mensaje que él dejó, su enseñanza, sus obras aquí en la tierra. Entonces lo pintan como un comunista, ¿no? Lo pintan como un hippie, lo pintan como un mamerto. Ahora bien, sigue diciendo Juan, en eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo, que niega que Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador, hecho carne, es decir, Dios hecho carne. En eso se conoce quién es el anticristo. Entonces, todos aquellos que tienen una visión distinta a la que enseña la Sagrada Escritura, y ya concretamente hablando en este texto, pues se da dando cuenta usted que es el anticristo, el que va a negar lo que realmente es Cristo Jesús como ungido, como el Salvador venido en carne. Entonces dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. ¿Cómo así que tengan cuidado? Tengan mucho cuidado porque digamos, el fruto de su trabajo es la evangelización, la oración, asumir la enseñanza de Cristo Jesús, reconocer su proyecto de vida en nosotros para salvarnos, reconocer que Él es el Hijo de Dios hecho carne.
Entonces, tengan mucho cuidado porque nos podemos dejar envolver y eso ha pasado a lo largo de la historia donde muchos se han dejado envolver. Es solamente mirar a los testigos de Jehová, mirar a los mormones, mirar lo que piensan los pentecostales unidos o unicitarios, mirar lo que piensan los gnósticos, mirar la realidad del pensamiento de los ateos. Y ahora, dentro de la Iglesia Católica, qué lástima decirlo, pero es que existen libros de teólogos que dictan clases en seminarios, en universidades católicas y enseñan precisamente lo contrario de lo que dice aquí. Y eso es para uno asombrarse. Bien, entonces dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Es decir, todo ese esfuerzo evangelizador. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno lee, hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno ve ahora con esta tecnología que existe, el internet, de estas plataformas, ¿no?, que existen donde hay tantos videos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con quien dialoga uno cuando escucha cosas extrañas, mucho cuidado con las nuevas enseñanzas, ¿no? Porque se está perdiendo el hecho de la trascendencia. Nosotros estamos aquí es para vivir a Cristo Jesús, que nos trasciende, que es el Señor de la historia, pero que nos quiere que estemos con Él el día de nuestra muerte. Nuestra realidad no es aquí únicamente terrena. Esto aquí es del mundo, eso es del diablo. Y esto es una lucha pero feroz. Sin embargo, queremos hacer un montón de cosas como si nos fuéramos a quedar acá. Y hay que ofrecerle entonces a las nuevas generaciones un mundo mejor. No, el mundo mejor es cuando usted prepara a cada ser humano y le dice que existe un Jesús, que existe nuestro Señor, que existe Dios, que hay que lograr la santidad, que hay que trabajar y esforzarse, ¿no? Y trabajar este alma y este cuerpo y esta realidad humana que es bien compleja de asumir y de vivir, ¿no? Y que hay que llegar a comprender qué es lo que el Señor quiere para nosotros porque Él nos ama profundamente. El Señor no nos ama para que estemos aquí contentos, no, el Señor nos ama para que estemos contentos con Él. Y mientras estamos aquí en este mundo, en este valle de lágrimas, entonces hay que mirar cómo sí se atienden ciertas cosas porque el Señor nos da todo para que lo gobernemos, pero no para que nos quedemos aquí, sino para mirar cómo este montón de cosas que nos da para que gobernemos, para que las utilicemos, pues esto tiene que estar unido a una realidad de orden espiritual. Pero no, se enseñan las cosas, se dicen las cosas como si nos fuéramos a quedar aquí y ahí es donde está el gran error. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. A ver, ¿cuál es el pleno salario? Dígame usted cuál es el pleno salario. Una vida de 150 años aquí en la tierra, ustedes con sus yates, sus casas, sus edificios y unas vacaciones espléndidas, ¿ese va a ser el fruto de su trabajo? No, el fruto de su trabajo es la vida eterna, la salvación, estar en la visión beatífica, experimentando esa realidad, estar feliz plenamente con Dios. Ese es el fruto de nuestro salario. Usted sabe que aquí usted sufre. Yo sufro, sufrimos, lloramos, sufrimos la muerte de nuestros seres queridos, sufrimos su ancianidad, sufrimos su enfermedad, nosotros nos estamos deteriorando por dentro y por fuera. Usted no sabe si por dentro le está cargando un cáncer en el páncreas que es asintomático y ahí lo tiene, o yo. Nos miramos al espejo y cada día estamos más colgados, más ajados, más canosos, con menos pelo, con más lonjas. Es un deterioro y tenemos disgustos entre familiares y tenemos envidias y tenemos celos y no dormimos bien y perdimos el apetito y nos da insomnio. Esto es un padecer tremendo con algunas alegrías. Pues esas alegrías, mire a ver de dónde provienen. Nosotros tenemos que trabajar por la plena alegría que es nuestro salario, como dice acá. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, es decir, todo lo que hemos venido evangelizando, sino que reciban el pleno salario. Es la vida eterna, ¿ve? Es la vida eterna, es el pleno salario.
El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Claro, ¿cuál es la doctrina? Pues la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Entonces, el que se mantiene en la doctrina que Jesucristo nos enseñó, se mantiene con el Padre, porque Jesucristo es obediente a su Padre y hace lo que el Padre le mandó a hacer y dice lo que el Padre le manda a decir. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, ¿ves? La enseñanza de Cristo, no posee a Dios. ¿Por qué? Porque si no posee a Cristo Jesús, si no permanece en la enseñanza de Cristo Jesús, pues no posee a Dios, que fue el que mandó a Jesús a hacer todo lo que le mandó a hacer y a decir. Y sigue explicando Juanito. El que permanece en la doctrina, es decir, en la enseñanza de Jesús, ese posee al Padre y al Hijo, pero posee a los dos. Claro, porque posee al Padre, ¿por qué? Porque uno es obediente al Hijo, que hace lo que el Padre le mandó a hacer y decir. Por eso uno, si se mantiene en la doctrina de Cristo Jesús, pues tiene a los dos. Porque nosotros profesamos un Dios trino, porque todo eso está, ¿no?, con Dios, con el Padre y con el Hijo, eso está en el Espíritu Santo. Es un Dios trino. Entonces, cuando nos hablan de Dios, pero no un Dios trino, cuando nos hablan de un Dios, y un Dios solamente muy vaporoso, muy etéreo, pues entonces espérense un segundo, que esa no es doctrina. Entonces nos la quieren acaramelar con la misericordia, con la bondad, con la paciencia, cosas que la puede ver un ateo, o un ateo no tiene misericordia, o un ateo no tiene paciencia, o un ateo no tiene bondad. Es ahí el engaño, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el que se aventure y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios, obvio. Si no posee a Cristo, pues no posee al Padre, porque Cristo muestra al Padre y Cristo revela al Padre. Se deshace de uno o desconoce a uno, pues desconoce al otro. Esto es más claro no canta un gallo, mejor dicho. Sigue el texto diciendo en el verso 10, si alguno, ojo a esto, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de Cristo Jesús, y teniendo la doctrina de Cristo Jesús, tiene al Padre y tiene al Hijo, si alguno viene pues con esa doctrina, viene a ustedes con otra doctrina o no viene con esa doctrina, la de Cristo Jesús, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Ahí está lo fuerte. ¿Pero cómo así? Porque se llega uno a contaminar. Se llega uno a contaminar. Mire, es que es increíble a veces cómo nos toca tener cierta prudencia, cierto tacto, porque no es odio, no es creernos nosotros mejores, no. Sino hay que tener mucha prudencia, mucho tacto, porque hay mucho lenguaje enredadizo por ahí, mañoso, sinuoso, oscuro, y que prácticamente viene a enredarlo. Y es que uno se da cuenta cuando uno se pone a dialogar con los mismos católicos y empiezan a decir, no, pero es que esto y es que lo otro, y de dónde salió esto y lo otro. Y entonces ahí uno ve ese lenguaje mañoso y no han tenido cuidado y se dejaron enredar, porque nos está mostrando a un Dios, no, nos está mostrando a Cristo Jesús, que no lo presentan como Mesías. Y al no presentarlo como Mesías, es como el ungido, entonces no están reconociendo la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina que nos hace entender que el Padre muestra a Dios, que Jesucristo muestra a Dios, y que el que acepta esa doctrina de Cristo Jesús, pues tiene al Padre y tiene al Hijo. Y usted se da cuenta que el mensaje de hoy nos hablan de Dios. Póngale atención al mensaje, hermano, al mensaje de Dios, Dios, Dios. El Padre de todos, Dios, Dios. Y entonces uno dice, sí, a ver, quiero que me muestre ese papá, muéstreme ese Padre de todos. El único que puede mostrar al Padre de todos es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la revelación de Dios Padre. Entonces esa es la doctrina, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo Jesús no posee a Dios. Claro, si solamente está hablando de Dios, pero no muestra a Cristo Jesús, que es el que nos muestra al Padre, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Entonces, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo Jesús, pues tiene ambos, al Padre y al Hijo. Verso 9 de esta segunda carta de San Juan. Entonces, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden,
pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, prácticamente aquí hay que tener mucho tacto, mucho cuidado con aquellos que nos predican otra doctrina, donde no nos está mostrando ni a Jesús ni al Padre, sino hacen una cosa enredadiza por ahí. Eso se llama, lo que llama sincretismo religioso. Es algo totalmente ecléctico, ¿no? Es una amalgama. Y entonces, dentro de la falsa misericordia, pues todos nos aceptamos, todos nos queremos, todo ojo. Y entonces esta cartica de Juan, ¿qué? Por eso nosotros los católicos nos hacemos antipáticos y nos hacemos odiosos. ¿Qué podemos hacer? Pero no es que seamos antipáticos ni odiosos, sino simplemente queremos que la doctrina de Cristo Jesús no se desvirtúe. Y tenemos que trabajar es por ese salario, ¿no?, que es la vida eterna. Dejémonos de los embustes y las palabras acarameladas. Por eso aquí dice la palabra de San Juan en su verso 7, en este mundo se han presentado muchos seductores. ¿Qué es seductor? Que atrae, que envuelve, que se hace atractivo, que gusta. Eso es la seducción. A ver, para terminar. ¿Por qué cree que una mujer cuando va a una fiesta se maquilla, se peina, se perfuma, se pone sus accesorios, se forra su cuerpo, cambia la voz, camina como sirena en el aire? ¿Qué quiere hacer esa dama? Pues seducir, es decir, atraer, atrapar, acercar, envolver, para mostrar sus encantos en plenitud. Pues hoy nos están mostrando algo así, algo que atrae, que envuelve, que engaña, porque son seductores. Entonces se inventan y crean una serie de realidades que seducen, que muchos caen ahí redonditos, y por eso aquí San Juan nos dice, en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Tanta evangelización, tanto esfuerzo, tanto trabajo misionero, tanto esfuerzo para llevar la cruz de Cristo, para llevar el mensaje de salvación. Cuando viene alguien que nos seduce y dice, no, eso no es así. No, mire hermano, es que ahora la visión, el nuevo enfoque, la nueva teología, los nuevos tiempos, mira la misericordia. Hermanos, despertemos. Tome esta cartita de Juan, segunda carta de Juan, es muy corta. Léala, órela, no se deje envolver y confíe en el Señor, por favor. Si nos mantenemos en la sana doctrina, ahí vamos a estar bien. Vamos a tener muchos enemigos, eso sí, pero vamos a estar seguros nosotros de que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque esto no nos estamos inventando nosotros. Esto no es invento. Simplemente lea y va a entender. Así de sencillito. No hay nada raro ahí. No es que la realidad del hermenéutico y entonces hace el análisis que interpreta. Lea, hermano, y lo va a entender. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.